Muy buenas noches, amados hermanos. Otra vez con mucha alegría estamos delante de todos ustedes para la transmisión de hoy viernes 29 de mayo del 2020. La porción que nos ocupa hoy en nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos es Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Juzgados bajo la ley o bajo la gracia. Les invito a que lean junto conmigo. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, Romanos 2, versículos 12 al 16. Y enseguida vamos a hacer una breve oración para rogarle a Dios su dirección para que podamos entender con claridad lo que dice su palabra. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Señor Dios Santo, Padre maravilloso, dueño de toda la creación, soberanamente, Señor, gobiernas este mundo, este universo, con tu palabra, con tu poder. Queremos rogarte, Señor mío, que en esta hora quieras bendecirnos, Señor, con tu palabra, que nuestros corazones, Señor, puedan recibirla y comprenderla y asimilarla, y que, Señor mío, esta palabra tuya sea alimento para nuestro ser, para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, por medio de tu palabra, edificar sobre fundamento firme. Queremos rogarte, Señor mío, que estés tocando en nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos visto durante esta semana, el día de ayer, para ser más precisos, con respecto a la ira de Dios, la inminencia y la realidad del juicio de Dios. El juicio de Dios viene, no hay forma de escapar de él. Todos, absolutamente todos seremos juzgados. Pero la ira de Dios, que es la forma como el apóstol Pablo empieza su evangelio, con Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, tenemos que saber que vamos directamente al juicio de Dios. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero hay otro aspecto. Vimos en Romanos capítulo 2 que por la dureza de nuestros corazones acumulamos ira, atesoramos ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12? Dice: todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Sí, porque nos había dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que nadie tiene excusa. Todos han conocido a Dios por su creación. Todos conocen sus maravillosas obras, su justicia, su santidad, su poder, su deidad. Entonces dice Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Es decir, los judíos conocían la ley,
los gentiles no conocieron la ley. Los judíos tuvieron la ley en sus manos, fueron los guardas de la ley, los que la enseñaron, pero los que no tuvieron la ley, déjenme decirles, sin ley perecerán, es decir, serán condenados, porque no tienen excusa. Pero el versículo 12 dice también, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y acuérdense que vimos en el versículo 11 de este capítulo 2 que Dios no hace acepción de personas. Él es totalmente imparcial. Él no se parece a los jueces humanos, ni necesita testigos, ni necesita elementos, ni necesita pruebas para juzgarnos. Él tiene todo, absolutamente todo en su mano. Entonces los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados, pero el juicio bajo la ley encuentra a todos culpables. Porque ¿quién puede decir que no hurta? ¿Quién puede presumir que no miente? ¿Quién puede presumir que no maldice? Vimos una lista grande de pecados terrible en el capítulo 1 de Romanos. Y todo comenzó por el simple hecho de haber cambiado la gloria de Dios y haber adorado una imagen de hombre. Y entonces todos, bajo la ley, son hallados culpables, y los que pecaron sin ley también van a ser hallados culpables. Hay un asunto interesante aquí, porque dice el versículo 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque tienen la ley escrita en sus corazones, dice el versículo 15, dice, estos son ley para sí mismos, y esto les va a defender en el día que Dios juzgará por Jesucristo todos los secretos de los hombres. Vamos a ver en qué consiste este asunto, porque mire, Jeremías 31:33, les invito a que vayan conmigo a la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, es decir, el pueblo de Dios. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El hecho de que Dios escriba la ley de Dios en el corazón de los hombres es una promesa para el pueblo de Israel. Cuando Dios escribe su palabra en el corazón de los hombres, es entonces cuando, conforme a Romanos 2:14 y 15, cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, aquí se cumple la profecía del profeta Jeremías, cuando Dios escribiría su ley en los corazones de los hombres, en los corazones del pueblo de Dios. Alguien va a decir, sí, pastor, pero es que son gentiles. Pues entonces déjenme llevarle a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se fijan en este detalle? Sino que es judío el que lo es en lo interior, el que tiene la ley escrita de Dios en su corazón.
Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de la unión de Cristo con el hombre, la identidad del pueblo de Dios por tener la ley de Dios escrita en sus corazones, es decir, ser hechos hijos de Dios únicamente por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Le invito a que vaya conmigo ahí a Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. El Señor Jesús está en medio del pueblo de Israel, en medio de los judíos. Está en Jerusalén. Y le dicen los judíos: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dice: pues yo se los he dicho. Y en Juan 10, 27 dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos son los que tienen la ley escrita, la ley de Dios escrita en sus corazones. Estos son el pueblo de Dios, no los que son incircuncisos en la carne, no los que son circuncidados en la carne, sino los que son circuncidados en el corazón. Ahora, este es el evangelio que anuncia Pablo. Por eso el versículo 16 dice: en el día que juzgará Dios por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Y cuál es el evangelio de Pablo? Vamos a Romanos 1:16. Dice: es poder de Dios para salvación al que cree. No dice: al que hizo una oración recibiendo a Cristo en su corazón. No dice eso. No dice: el que asiste a la iglesia todos los domingos. No dice: el que tiene 40 años asistiendo a la iglesia. No dice: el que tiene 40 años sentándose en esta banca en todos los cultos. Dice: poder de Dios para salvación al que cree. Ese es el evangelio que anuncia el apóstol Pablo. Es el evangelio de la gracia de Dios. Cuando Dios escribiría por su gracia en los corazones de los hombres su ley, para que entonces los hombres, siendo ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y defendiéndole sus razonamientos en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que anuncia el apóstol Pablo. Un evangelio que no está basado en la propia obra del hombre. Un evangelio que no está basado en la arrogancia, en la lisonja. Un evangelio que no está basado en los méritos personales, sino única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo Jesús para salvación. Voy a leer una vez más estos últimos versículos, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un evangelio que es poder de Dios para salvación. Les animo, hermanos, a compartir este mensaje. Vamos a difundir la palabra de Dios. Nos veremos mañana sábado con el resumen de lo que estudiamos esta semana. Dios les bendiga, amados hermanos.